Buenos días a todos, buenos días. Bueno, anuncios, tengo 17 mensajes que no he leído. Así que si me mandaron algún mensaje después de las 12:30, como la 1 de la tarde del viernes, no lo he leído. Básicamente, todos los que no revisé, bueno, revisé el miércoles, como había prometido. No revisé todos los grupos, el grupo de las 11, me faltó, porque la verdad no alcancé, fueron muchos. Entonces revisé hasta el jueves el grupo de las 11. Luego el viernes volví a dar una checada a ver quién no había faltado y ya no volví a checar. Entonces, pues no hay problema, simplemente, espero que hoy en la tarde, sí, sí, porque aparte hoy hay un simulacro en el TEC, un simulacro de accidentes, entonces me pidieron ir. Entonces, eh, voy a dejar al grupo de las 11, voy a dejarles grabar la clase porque no voy a estar. Entonces, a todos los demás que no les he revisado, no se preocupen, sí los voy a revisar. Básicamente, de los tres grupos, yo creo que el que más tuvo problemas fue con sistemas, el que más me faltaron trabajos y cosas por el estilo. Yo creo que, pues es algo que tenemos que ponernos al corriente, ¿no? Yo creo que no, digo, al final de cuentas no es de que, pues de que tenemos que cumplir en tiempo y forma. Los grupos de mecatrónica, pues muchas felicitaciones en ese sentido entregaron la gran mayoría, por eso me tardé. Yo creo que eso es algo muy bueno y es por ustedes mismos, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que es como todo, el hecho de que cumplas es un hábito que se te va formando y ese hábito, es también una carta de recomendación, o sea, cuando, cuando les digo que el próximo mes, finales de octubre, voy a ir a revisar al tecnológico de Acapulco. Entonces, generalmente cuando hablamos con los empleadores, pues siempre nos hablan maravillas, ¿no? Que los chavos son muy responsables, que los chavos son muy dedicados, y yo creo que es algo que siempre debería de ser de cada institución, ¿no? O sea, yo debería de oírlo de todos lados, que los chavos de mecatrónica, los chavos de industrial, los chavos de sistemas, todos son muy dedicados. Entonces, bueno, primer parte, que me faltaron, sobre todo de sistemas fue donde me faltaron más, de los otros grupos casi no faltó nadie, fueron muy pocos. Pero no hay problema, les voy a revisar, no hay lío, pero sí traten de no posponerlo, no procrastinar. Yo creo que el de que, ay, pues no hay bronca, el profe es cuate o cosas por el estilo son tonterías. Primera parte. Segunda parte, este, en el caso de los trabajos, en el caso de los trabajos, esta es una unidad donde todos ustedes se pueden, prácticamente auto, ¿cómo se llama? Se pueden autoevaluar, o sea, porque realmente yo nada más lo que hice fue, este, vamos a poner un grupo eh, al azar. Entonces, en las tareas, es- pongamos el caso de él. Primer detalle importante, muy importante. Yo les pedí que me tenían que entregar las hojas de cálculo. Eso es súper importante. Mucha gente les bajé la calificación simplemente por eso. También tomen en cuenta lo siguiente, y sí se los comenté, bueno, aquí no queda el caso. Pero el problema de que me pongan aquí la pantalla es que a veces no se ve, y aunque le tenga que hacer aquí el acercamiento, batallo bastante. Entonces aparte, el problema más importante no es que no se vea. El problema más importante radica en que realmente no puedo ver si usaron bien las cosas y no puedo ver por qué se equivocaron. Entonces, por esa razón son súper, súper importantes las hojas de cálculo.
Aquí, como pueden ver con este compañero, trae sus hojas de cálculo, lo cual es muy bueno. Y y bueno, pongamos un caso, a veces no le ponían de qué era cada ejercicio, pero básicamente en la práctica número 2, la idea es la idea es de que funcionen los métodos. Si puedo resumir todo lo que se trata de la práctica 2 es que funcionen los métodos. ¿Cómo sabemos si está bien? Pues muy sencillo, con este valor. Si aquí te da 3.53, voy a bisección, te da 3.53. Punto fijo, aquí se ve que obviamente no te da 3.53, lo cual implica que puede haber un error. ¿Cuál puede ser el error? Lo más seguro y en la gran mayoría de los casos está mal el despeje. ¿Sí? Hay un error en el despeje o igual la función no está bien. Sí chequé los despejes. Si el despeje estaba bien, por ejemplo aquí, por ejemplo, despejan este término. ¿Sí? Esa es la función original. Y acá, se fijan, tenemos un término elevado a la 4 que quién sabe cuál sería. O sea, bueno, sí, es que aquí no despejan el término más alto. El despeje está bien. Hubo mucha gente que de todas maneras se la puse bien, porque al final de cuentas es un despeje. Aunque no les da porque, en este caso no les va a dar porque no despejan el término más alto. En este caso, si había un elevado a la 5, pues lo más recomendable es que hubieran despejado mejor este. Pero bueno, al final de cuentas no les bajé casi nada por ese detalle. Pero bueno, podemos verlo aquí. Newton te da 3.64. Mm, Newton, aquí. Aquí, por ejemplo, habría que checar la derivada, que no haya habido algún error. Está raro. O sea, siempre Newton normalmente te debería de dar. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Por ejemplo, aquí se traba. Secante, 3.53. Posición falsa, 3.53. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿por qué está mal? Porque no te da los mismos números. Bueno, en caso de Newton, tengo que checar que la derivada esté bien. ¿Por qué? Porque no te da exactamente el valor. Muy aproximado, pero no te da. Entonces habría que ver realmente si en un momento dado no se equivocaron 2, 3, 4. Creo que no. O parece que no. No se equivocaron en la derivada. A ver, esta es la función y esta es la derivada. Entonces, pues no, parece que todo está bien. Y aún así te da eso. Y habrá que ver, porque les digo que no te da exactamente. Puede ser el caso de que aquí por ejemplo falla Newton y falla, bueno, así a simple vista, la función está bien, a ver, la función, la función, pues si a simple vista Newton está bien. Puede ser que el valor el valor en el que se evalúe no está muy correcto, que digamos, o 3.4, que es aquí, 3.4, 3.4, ¿no? 3.65. ¿Por qué evaluaron ahí? ¿Quién sabe? Se supone que en mi sección cuenta de que los valores sí son negativos y positivos, lo cual es válido, pero en gráfico no entiendo por qué pusieron esos valores. Pero bueno, sí concuerda porque sí funciona. Pero, no sé, habría que checar un poco más a Newton, pero de todas maneras, no les bajé tanta calificación.
Lo siguiente, básicamente revisé lo mismo, ¿eh? Revisé de que las raíces fueran iguales. ¿Sí? Si las raíces son iguales, por ejemplo aquí, la raíz te da 3.99 hasta 4. De hecho, está aquí punto fijo, habría que ver de nuevo el despeje. El despeje está bien, parece. Newton, 3.99, aquí te da 3.99, está bien. Aquí te da 3.99 menos 4, está bien. Y aquí te da menos 4 y 3.99, está bien. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que revisé después? Que todas las raíces concordaran. En esta unidad, sobre todo, yo creo que bueno, algo que no vuelvo a hacer, porque la verdad no, yo creo que me equivoqué en ese sentido, era de que agarraran de las funciones que vienen de ejemplo, porque ocurrió casos donde era igual. Entonces, una de las ideas de que ustedes inventen su propia función es de que evitar las copias, digo, lamentablemente se da mucho, o sea, uno podría asumir, dices, bueno, es que ya estoy en nivel superior, ¿no? Ya son muchachos que, bueno, ya ni siquiera son niños, ¿no? Ya son muchachos que deberían de estar conscientes de que pues no somos niños, ¿no? De que pásame la tarea y te la copio y todo ese tipo de cosas, o sea, que de hecho a mí es lo que me hace tardar mucho, ¿no? Porque eso de estar detectando a ver quién tuvo la puntada son dos errores. El primer error es el que pasa la tarea, ¿no? Porque pues me dicen mucho, es que se lo pasé porque pobrecito, o no sabía y se lo puse para que lo viera un ejemplo y lo copió tal cual, ¿no? Pues digo, o sea, no somos niños. Y aparte en este nivel, bueno, a mí no me pasó, pero en el nivel de maestría, a mí me hacían exámenes y no me cuidaban, o sea, el doctor llegaba y nos ponía, este es el examen, nos vemos en 1 hora y media. Vamos, dice, y se iba tranquilamente y la verdad sí me ponía la conciencia, ¿no? De que, ay, pues no voy a sacar el libro de más, no digo, ya no soy un niño. Entonces, bueno, cada quien, ¿no? Pero bueno, eso es algo que lo que todavía tuve que estar batallando con cosas que se copiaban. Aquí en la práctica número 2, de nuevo, la idea siempre era que todo, que todo funcionara. O sea, ¿cómo sabemos que algo funciona? Pues sabemos que algo funciona porque todos los valores de las raíces te dan igual y te dan diferente función. Yo creo que sí me ocurrieron 2 o 3 casos de que agarraban la misma función y ya no sabía si era copia o no era copia, ¿no? Entonces así como que sí me quedaban muchas dudas en ese respecto y es algo que no pienso volver a hacer. Este, y bueno, también lo mismo de que el hecho de que pues, no tenga que desconfiar de que copia, ¿no? O sea, también hubo varios casos, recordando, de que eran funciones de ejemplo que yo ya había tomado hace años, entonces, o sea, me acuerdo mucho del valor de 2.56 y algo, entonces así como que, señores, vuélvanlo a hacer, o sea, la idea es de que aprendan, siempre la idea es aprender, o sea, uno no viene a la escuela por un papel, o sea, no viene porque, digo, se ven en los videos, ¿no? De que el chavo súper feliz porque acabó, ¿no? Pero no acabar porque te pasan todos, sino acabar porque aprendiste, porque al final de cuentas lo que vas a intercambiar, y les digo, yo platico mucho con empleadores, o sea, cuando terminas y no sabes, dices, no, pues aprendo cuando termine, o como me dicen a mí, ¿no? Pues ya cuando me paguen ya voy a aprender, ¿no? Obviamente que antes de ti hay otros cuates que sí se esforzaron durante la carrera, que ya saben y que obviamente van a saber más que tú y que aparte, este, pues lo que va a suceder es de que si encuentras trabajo, pues te van a tomar trabajos muy feos y si no, pues vas a terminar cambiándote de área, ¿no? O sea, yo conozco muchos que pues nunca aprendieron y, bueno, no muchos, pero sí algunos, y sí me consta
que nunca aprendieron, copiaron tareas y demás, terminan vendiendo celulares, este, terminan de taxistas, terminan vendiendo, o sea, terminan de vendedores y pues digo, 5 años para que termines de vendedor, pues no tiene caso. En la segunda práctica, la parte más importante era el fallar. En la práctica número 3, la idea era fallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo buen ingeniero debería de saber cuando algo funciona y cuando algo no funciona. O sea, es como ayer que le decía a mi hija, oye, no agarres la computadora de esa manera porque el disco duro se puede dañar tarde o temprano. No, pero fue un pedacito, sí, fue un pedacito, pero no puedes agarrar los dispositivos así como quieras, porque digo, y me consta, me ha tocado computadoras que se me dañan el disco duro. Entonces, pues es la idea aquí de tienes que saber cuándo falla. Dices, ¿cuándo puede fallar? Pues importante de nuevo, la hoja de cálculo. Ahora, en realidad deberían de haber sido tres hojas, pero como no les dije y específicamente uno de ustedes, no me acuerdo qué grupo, me preguntó que cuántas eran y les dije que eran dos en lugar de tres, les valide que me entregaran 2 hojas. Entonces les conté calificación por eso. ¿Qué era lo que me interesaba en las hojas? Bueno, por ejemplo, este ejercicio donde le ponen las raíces muy lejos, lo que tenías que darte cuenta era que iba a tardar mucho. O sea, por ejemplo, en mi sección, pues debería de tardarse, bueno, se tarda lo de 100, pues se tarda un poquito más. Ya ven que muchas veces las funciones tardaban 40 y tantas, 50 y tantas iteraciones, aquí tarda 63. En Newton también tarda más. En Newton tarda 45, 44 iteraciones. ¿Sí? Y vamos que Newton funcionaba bien. En secante, no, en secante de plano falla. Hay un detalle que también, ahorita que recuerdo, bueno, en secante de plano no, nunca llega. En posición falsa sí llega. En posición falsa también da una solución diferente. ¿Sí? Mucho de esto habría que ver si fue un error de que usaron mal la hoja o simplemente falló por los límites que le dieron. La otra hoja que era de que le tenías que dar dos valores que estuvieran en el mismo rango. Es decir, si yo tengo esta función, por decirle tengo que dar este valor y este valor que son negativos para que para que falle el método. Bueno, no todos, algunos métodos. O sea, por ejemplo, los seguros que fallaban en eso era bisección y punto fijo. Esos seguros fallaban. Lo mismo acá. Estos dos valores, por ejemplo, valores en este segmento, hacen fallar a bisección y a punto fijo, porque son métodos de intervalo, en donde dentro del intervalo tiene que estar la raíz. Si no está dentro, entonces está mal. Ahora, el experimento número 2, yo lo que me interesaba era esta parte, de ver que todo esto, todos los valores de la función eran de un solo signo. Por ejemplo, aquí todos son positivos. Significa que no existe una raíz. Significa que si hiciéramos más a detalle la gráfica, nos daríamos cuenta que en este punto esto se vuelve paralelo al eje, o sea, nunca la toca, nunca llega a tocar realmente la de esta, por lo tanto, los métodos nunca funcionan, o sea, bisección lo podemos ver en el error, nunca baja a cero. Newton, por lo mismo, Newton empieza a bajar, 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 y luego oscila. Recordemos el concepto de oscilación. Oscilación significa de que el error va bajando, bajando, bajando y luego vuelve a subir. Luego baja, baja y luego vuelve a subir. O baja y sube, baja y sube. Lo mismo en secante, el error es enorme. En posición falsa, pues de plano ni se diga. Y aquí en punto fijo.
pues sí, ¿no? Me da números gigantescos. Fallan, todos fallan. ¿Por qué? Porque está hecho para números, para raíces reales, ¿no? Entonces, les decía que si acaso terminamos antes y todo eso, con todo gusto vemos algún método de los de que te pueda sacar alguna raíz imaginaria, ¿no? Entonces, eso pudiera ser. Entonces, bueno, eso es la práctica número 3. ¿Cuál era la idea? La práctica número 3 es, la idea era ver fallar. O sea, ahí es al contrario. No, por ejemplo, en la práctica número, o en la unidad número 3, vamos a ver que una de las prácticas también va a consistir en eso. Va a consistir en que tú le generes un sistema de ecuaciones que sabes que va a fallar, ¿sí? Es importante porque yo creo que es parte del concepto de confianza, de que digas, bueno, sabes que esto debe de funcionar y sabes que esto debe de fallar. O sea, siempre es importante como ingenieros que, o sea, recuerden que ahorita todo el enfoque va en cuanto a que van a ser ingenieros, ¿sí? O sea, están preparándose para ser ingenieros. Entonces lo que quiere decir es de que tienes que saber cuando algo funciona y tienes que saber cuando algo no funciona. O sea, dices, es que si haces esto va a pasar esto, va a pasar algo bueno o va a pasar algo malo, ¿sí? O no va a funcionar. Y por ejemplo nosotros, cuando trabajaba, me acuerdo que de repente empezaron a ocurrir cosas raras en el sistema. O sea, me refiero a que el grupo se llenaba y de repente todavía les dejaba escribir a uno o dos más. Entonces, bueno, en mi tema de tesis en la maestría yo había trabajado sobre problemas de concurrencia. Entonces, obviamente, como yo sabía qué podía pasar, me di cuenta y paré la inscripción, arreglamos el problema parcialmente. Y ya después que conseguimos que hablamos con el desarrollador, porque no teníamos los códigos, le explicamos el problema y ya lo corrigió. ¿Qué es un problema en computación? Es un problema de concurrencia, son problemas de sistemas operativos y bases de datos. Pero lo interesante del caso es que sabes por qué falló. Entonces, pues sí, se corrigió y ya lo vimos y ya, pues hazle esto para que funcione, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo mismo aquí, o sea, sabemos que los métodos funcionan. Hay una cosa importante que espero que se haya quedado en la mayoría, que es confiar. Muchos de ustedes le metieron una función cualquiera, lo cual de alguna manera les tiene que dar también la certeza de que, no importa qué función le metas, tiene que funcionar. Y yo creo que es lo importante en cualquier caso, o sea, de que tienes que aprender a confiar, ¿sí? Nosotros confiamos en confiamos en herramientas, confiamos en robots, confiamos en muchas cosas. Entonces, pueden fallar como lo que se vio. Recuerden que también hay cosas que pueden fallar, este, fuera de lo que nosotros vimos. Hay un caso, yo recuerdo una anécdota les estoy hablando del 87, algo así, cuando las computadoras todavía batallamos bastante, este, de que nosotros estábamos con un programa, pum, no jalaba, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Y estamos hablando que eran los meses de abril, mayo, cuando hacía mucho calor. No jalaba, no funcionaba. Entonces un amigo se quedó, bueno, trabajábamos en su casa, se quedó pensando y pensando y pensando. Se levantó a las 2 de la mañana porque no podía dormir. Probó el programa y funcionó. Y luego nos dimos cuenta que el calor era tal que hacía que la máquina no funcionara adecuadamente. Entonces ya cuando fuimos a entregar el trabajo,
Nos llevamos el equipo y le pusimos un ventilador. De hecho, también pasó con otros compañeros que su programa, cuando lo copiaban y se lo llevaban a la otra máquina del docente, no funcionaba. Y ya se dieron cuenta que había una configuración de su máquina que hacía que jalara, entonces se llevaron su máquina y todo. O sea, bueno, que era en ese entonces era cargar con una cajota y un monitor grandote, o sea, era no como ahora con las laptops, ¿no? Pero sí es interesante en ese sentido que tú aprendas y digas, esto funciona y esto no funciona, tienes que saber por qué, ¿sí? Y esa es la parte que era importante en esta unidad, o sea, que confiaras en el método, ¿no? Y la parte iterativa, o sea, la parte iterativa es importante porque dices, ok, fallé en esto, va, este, corrígelo, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar hasta que salga. ¿Qué pasa si falló y ya sé en qué falló o ya vi los videos y ya puedo corregirlo? Pues sí lo puedes entregar después, o sea, me lo entregas vía correo electrónico o me lo entregas vía Teams, pero me tienen que avisar porque ya serían revisiones personalizadas. ¿Se las acepto de una vez? Sí, se las acepto de una vez. Se pueden esperar hasta el final de semestre si quieren, pero normalmente les recomiendo de una vez porque pues ya ustedes están más tranquilos y yo también ya me voy dejando digo, si al final de cuentas lo voy a revisar, pues da igual que lo revise ahorita o después. Claro, aclarando también, eso es importante. Me decía mi asesor de tesis, me decía, cuando tú cumples y cuando vas de acuerdo a los calendarios, o sea, cuando alguien te dice, tienes un plazo y lo cumples, pues no hay problema, o sea, ya todo sale perfecto y sale según lo planeado. Pero a veces, bueno, por ejemplo, como les digo, si a mí no me lo entregan antes del 8 de diciembre todo, pues lo siento mucho, realmente yo ya paso mis plazos. Pero muchas veces, hay segundas oportunidades y en esa segunda oportunidad, pues tú lo tienes que estar consciente que esa segunda oportunidad no siempre se va a dar, primero parte. Segundo, este, ya es bajo las condiciones de quien te revisa o quien te recibe. Y eso lo van a ver con tus clientes. El cliente, si tú le quedas bien en tiempo y forma, pues te va a recomendar y vas a tener trabajo siempre. Y además es como le digo, como el criado mañoso y el criado trabajador, ¿no? El criado mañoso normalmente no lo contratan porque la gente ve que no trabaja, ¿no? O de repente, o dicen la mala publicidad, luego se corre, ¿no? Al contrario, el criado, la gente que sirve, que es muy trabajadora y es rarísimo que no tengan trabajo. Generalmente la gente se los pelea, ¿no? Porque encontrar a alguien de confianza, uff, es muy difícil. Entonces, pues es lo mismo. O sea, si ustedes no desarrollan hábitos, no de que si el maestro no me obliga a ser puntual, yo no lo soy. Si el maestro no me obliga a hacer bien las cosas, no lo hago. Si el maestro, recuerdo, yo les digo, esa es la mentalidad del esclavo, la mentalidad del latigazo. Si alguien no está con el látigo detrás de mí, yo no hago las cosas. ¿Qué es lo que te va a ocurrir? Pues la gente, o sea, normalmente lo que va a pasar, y te lo digo por experiencia, he visto mucha gente así, no las vuelven a contratar. Y la fama que se crean es así de que no, con Lupita no hagas eso porque no va o no lo hace. O al revés, no, Juanito es súper trabajador. De hecho, les digo, a mí me ha tocado amigos en la zona industrial que me dicen, oye, pues recomiéndame otro Salinas, otro Jonathan, la verdad son muy buenos. Y yo también digo, pues sí, nomás que los vea. Pero pues es el caso, o sea, realmente es algo que tenemos que ver, ¿no? O sea, el que, el que tú desarrolles, por ejemplo, aquí en estas prácticas, en que ya sabías cómo funcionaban, pues lo lógico era de que pues lo hicieras bien, o sea, tú sabías cómo
¿tú sabías que qué cosas, cómo saber si estaba bien o estaba mal? O sea, realmente sí, era autorrevisable. De hecho, reclamos también igual, por favor, mándenme un mensaje. O sea, si alguien tiene un reclamo y demás y no alcanzamos en clase, lo cual es muy posible, no hay problema. O sea, mándenme el mensaje y lo vuelvo a checar. Recuerden que todos cometemos errores y su servidor los hace también y bastante. Entonces, si en algo me equivoqué y diga, no, es que realmente sí estaba bien y no lo revisó bien, ok, lo vuelvo a checar. Digo, eso es lo... Todavía hay tiempo. En diciembre no, precisamente por eso es algo, un hábito que tienen que desarrollar. No dejen nada hasta el último. El semestre pasado, dos compañeros de ustedes, por dejar las cosas hasta el último, por entregarme después o por entregarme a la hora de la hora, una muchacha así, me entrega todo. No es que yo no me iba a esperar hasta que se lo tuviera todo junto. No, no, compañera, pues ya para entonces nunca supo que me lo estaba mandando un correo que nunca checó. Entonces, pues jamás lo probó, lo hizo hasta la hora de la hora y pues le dije, lo siento mucho, pero pues yo no tengo la culpa de que me hagas todo hasta el final y que pues hubo un error y ya no se pudo corregir. Por ejemplo, en este detalle, aquí me entregan el proyecto, pero no me entregan o sea, se ve la hoja de cálculo, pero no me la entregan la hoja de cálculo. Entonces yo sí necesitaría ver la hoja de cálculo para saber que que realmente esto se hizo, o sea, les bajé calificación por esa simple razón, porque falta la hoja de Excel. Ahora, algo que sí es muy bueno y que es muy interesante, que realmente me sirvió a mí muchísimo, esto, que me pusieran la fórmula en Excel. ¿Sí? Por eso me encanta la hoja de cálculo, porque yo puedo checar si es cierto que esto lo metieron en la hoja de Excel. ¿Sí? Eso es importante, pero muy importante. En el proyecto, a ver, casos de los proyectos. Fueron pocos, pero sí hubo unos dos, tres casos que me agarraron un proyecto de quién sabe qué, o sea, algunos eran de ecuaciones diferenciales o de interpolación o demás. Entonces, así como que, oigan, compañeros, pues no se vale. Digo, no hagan eso, ¿no? No hagan eso porque, pues, obviamente, no funciona. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo veo el proyecto. Y no se trata nada más de que me tengan la hoja de Excel. Recuerden que se trataba el tema raíces no lineales. Incluso en los ejercicios hubo algunos de ustedes que me entregaron funciones que eran rectas. Aún así funciona, ¿eh? Aún así puede funcionar, pero realmente era como para raíces no lineales, es decir, cuadráticas, cúbicas y todo ese cuento. Pero este está muy bien. La introducción, los valores, todo este cuento. Y lo que me importaba más, esta parte, S2, 7000.1, todo esto, era, era algo que realmente sí me importaba bastante. ¿Por qué? Porque cuando iba a la hoja de cálculo y checaba, por ejemplo aquí, la función, se fijan que la función, sí me interesaba que la función que estuviera aquí concordara con las cosas que estaban poniendo acá. ¿Sí? Entonces sí era muy importante que tuviera la función y tuviera el proyecto, siempre. En el proyecto, a ver, de nuevo, la práctica número 2 es que vean que las cosas funcionan y funcionan de diferentes maneras, lo cual está muy relacionado con el concepto de confianza, ¿sí? O sea, yo desconfiaría de un ingeniero que diga, es que me late o yo creo que, no, 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 no. Vea las matemáticas, vea las funciones y compruébamelo. O sea, no me digas que tú crees que sí. E incluso ni siquiera así es completamente seguro.
Les pondré un caso, por ejemplo, estaba leyendo del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el Felipe Ángeles, y mucho de lo que se quejan los expertos, bueno, lo que dice el artículo, obviamente yo no me consta porque yo no soy del área, pero lo que dice está interesante porque lo que te dice es de que todo lo que se ve sobre que los tres aeropuertos funcionen, que es el de Toluca, Ciudad de México y ese, dice que por el cambio de lugar, o sea, acordándose que al final de cuentas es un capricho político. Realmente no hubo un experto que dijera, sí, cámbienlo y no hay ningún problema. O sea, porque no es lo mismo Chana que Juana. Lo que estaban diciendo es de que que la manera de justificarlo fue con simulaciones, o sea, simulaciones por computadores, es decir, métodos numéricos, pero que aparte hay otro tipo de pruebas que se tienen que hacer y que esas no se han hecho. Entonces sí queda mucho la duda de la viabilidad del proyecto, de que realmente puedan funcionar los tres aeropuertos al mismo tiempo. Entonces es interesante porque nosotros, bueno, como parte de la materia, es eso, o sea, el método quizás te diga bien, pero hay que probar varias cosas, no nada más unas cuantas. Entonces, lo mismo sucede con el Tren Maya. Con el Tren Maya, cuando se dio los argumentos de que se podía hacer, se pusieron también, se aplican varios métodos numéricos para a- asumir de que era costeable, de que al final de cuentas pues, se va a recuperar el dinero. El problema está de que a la hora de que revisan los métodos matemáticos se dan cuenta que los usaron mal. Entonces, de nuevo, queda mucho la duda de que si eso va a o sea, no tanto que vaya a funcionar, sino de que al final de cuentas sea justificable. O sea, seamos del área que sea, el hecho de que tú des una solución siempre tiene que, o siempre tienen que, justificarla. Siempre. O sea, por ejemplo, aquí en los casos de que jala esto, ¿no? La bisección te da esto. Newton, no me lo sacaron por un solo método. Si no lo hicieron por varios. A ver. Si nada más lo hicieron por un solo método. Punto 14, punto 14. Sí. Y no. Aunque lo hicieron por varios, no. En bisección, punto 5, pero. Ah, sí, porque aquí nos podemos dar cuenta que a la hora que escogieron las raíces, las escogieron mal. Pero sí da, o sea, lo hacen con los otros métodos, punto 14 y punto 14. Por Newton, por secante y por posición falsa funciona. Ajá. Entonces, en ese sentido está bien. Está mal en el sentido de que no escogieron unos valores iniciales, que es punto 1 y 0. Punto 1, que era como por aquí, y 0, por aquí. Hay un detalle sí, por aquí es el cambio de signo. Hay un detalle que es súper importante y que también me pasó en algunos casos. Bueno, es que recordemos que aquí es una recta, ¿no? Es una función, está curioso. Es una cuadrática, pero a la hora de que la ves en la gráfica se ve más como recta, excepto que sea una curva medio rara, muy leve por los valores de la función. Este, hay un detalle que también es muy interesante. Varios cuando sacaron su propia función, aquí en los valores iniciales, en el valor en verde te da un cero. Recuerden que cero no es un cambio de signo, cero es la raíz. Entonces, si aquí en los valores iniciales, por ejemplo, imaginemos que en el menos uno te daba un cero y lo ponías aquí como valor inicial, fallan los métodos y fallan los métodos porque también escogiste mal el valor inicial. O sea, ¿a qué me refiero? Recuerden que siempre les recomendé que los valores iniciales es donde hay cambio de signo. Pasar de negativo a cero no es cambio de signo.
Cero ya es una raíz por sí misma, ya no tienes que buscar nada más. Entonces, ¿qué es lo que se hubiera hecho en esos casos? Pues lo más recomendable es cambiarle función, porque ahí ya no tiene caso, ya encontraste la función, no necesitas otro método. O sea, porque casualmente al sustituir los valores en el verde te da un cero. Entonces, si te da un cero, pues eso significa que ya tienes el valor. O sea, ¿para qué te preocupas? Entonces, no, si en el lado verde te da un cero, pues no agarres ese valor. O sea, porque al momento de que lo trates de meter, sobre todo a los métodos de intervalo, pues te va a fallar. El método te va a fallar porque ya encontraste la raíz. O sea, de nuevo, a ver, la idea es, ya encontraste la raíz. ¿Para qué andas buscando más? Y de nuevo, pasar de negativo a cero o de positivo a cero no es un cambio no es un cambio de signo. Es simplemente ya encontraste la raíz, no busques más. Busca o cambia la función, que es lo más recomendable, para que no tengas ese problema. Y de nuevo, o sea, la idea en todo esto es que tú tengas la confianza de ver que los métodos funcionan. No importa qué función le metas, va a funcionar. Claro, de nuevo, como en la práctica número 3, si le metes mal el intervalo, como aquí en este caso, pues obviamente va a funcionar para unos sí y para otros no. Ahora, si la función que metiste es imaginaria, o sea, por ejemplo, aquí podemos ver que la función es de negativo y luego pasa a positivo, lo cual implica que no es imaginario, o sea, que sí existen raíces reales. Recordemos los teoremas de punto medio y de Bolzano, que es lo que nos dicen que si hay continuidad, entonces tarde o temprano, y si cambia de signo, entonces tarde o temprano vas a encontrar una raíz. Entonces es importante, esto es muy importante, porque ustedes pueden ver que realmente los métodos funcionan. Eso es importante, tienes que confiar en eso. Es como, no sé, si tú estás en una celda de manufactura y tú ves que le aplicas ciertas cosas y se mueve el brazo robótico, y dices, wow, pues es cierto, sí funciona. Si estás en un laboratorio de química y mezclas ciertas cosas y creas jabón, entonces, pues obviamente dices si funciona. O en un laboratorio de física y ves que el péndulo se mueve a cierta velocidad, funciona. Lo mismo aquí. Si tú ves que te da el mismo valor en varios métodos, es que funciona. Si tú esa raíz la compruebas, la sustituyes y la metes en esta y te da un cero, funciona. Aquí en este caso, el proyecto era para darles una idea de que obviamente esto tiene aplicaciones, ¿sí? Ayer platicaba con mi hijo y le decía, bueno, por ejemplo, a ellos los obligan, los van a meter a un concurso de programación simplemente para que se fogueen, ¿sí? Y es importante, o sea, es importante que ustedes traten de practicar por sí mismos, ya no están eh, en otras materias, sobre todo la única que doy de primer semestre, que es matemáticas discretas, les digo, yo les pongo el principio, pero ya todo lo demás es ustedes. O sea, realmente si quieren saber mucho de esto, lean libros y practiquen, practiquen y practiquen. Los docentes simplemente te vamos a dar la parte introductoria, todo lo demás es cuestión tuya. Ya estamos en un nivel en que ya es tu responsabilidad y que digas, es que es culpa del maestro porque no me revisó bien o culpa del maestro porque no le entendí. Si viste el video otra vez y no me entendiste, y si viste los semestres anteriores los videos y tampoco me entendiste, habría que ver, a ver, y aparte, como también les di en el material, vienen videos de otras personas, o sea, igual puede ser que tú y yo no podemos establecer esa comunicación, o sea, que realmente no me entiendes, o sea, pero si tú lo buscas en otros videos y ni aún así lo entiendes, yo creo que el problema ya es, tienen que revisar ustedes, digo porque me ocurre, tengo casos de muchachos que repiten conmigo, incluso que han ido hasta especial,
que el problema igual puede ser que estadísticamente ya no esté de mi lado, ¿no? O sea, que no es que yo ya te pueda cambiar o te pueda explicar 20 veces a ver si. No, yo creo que ya hay un problema más serio. Y ahí, como le comenté a un compañero de ustedes, en lugar de que hablen conmigo, pues hablen con ustedes mismos, ¿no? Y chequen cuál es el problema que tienen. Y si ese problema, ustedes son los responsables de solucionarlo. Su servidor, pues, como cualquier cosa, mi trabajo pues llega hasta cierto punto y más allá de, es una cuestión personal, ¿no? Ya están en un nivel en que ya muchas de esas cosas, pues uno no las, ya no las manejamos, ¿no? Ya es cuestión, sí, porque muchas veces, o sea, si te falló y te volvió a fallar y demás, pues pruébalo, checa cuál es el problema que realmente tienes, ¿no? Y así como que, chécalo si nada más soy yo, igual puede ser una mala relación no porque nos caigamos mal, simplemente que no estamos logrando un proceso educativo correcto. Pero si no soy el único, entonces aguas, es como los métodos numéricos, o sea, si te empieza a fallar varios, aguas, porque puede ser de que el problema venga por otro lado, ¿eh? Y ya no es cuestión de nosotros, ¿sí? Y eso me quedó esa enseñanza, ¿ok? Entonces,